Al auditorio José Arana Morán de la Facultad de Derecho. Este auditorio, este espacio lleva el nombre de uno de los maestros más preclaros que ha tenido nuestra facultad, justamente el maestro José Arana Morán. Y hemos sido convocados esta mañana de martes 25 de noviembre, una fecha muy especial que la Universidad Autónoma de Querétaro conmemora. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un día en el cual se recuerda a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva, María Teresa, quienes fueron asesinadas en la República Dominicana, justamente por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Su muerte no ha sido en balde porque permite justamente en esta fecha, 25 de noviembre, conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nos permite justamente crear conciencia, denunciar la violencia de género y promover acciones para proteger a mujeres y niñas. Y es justamente en este marco en el que hemos sido convocadas y convocados esta mañana para participar en la presentación del libro que lleva por título Los derechos humanos en la función pública notarial. Esta presentación estará a cargo de sus autores, de sus autoras, la doctora Florencia Aurora Ledesma Lois y el doctor Luis Arturo Marín Aboites. Y si me lo permiten, presento a ustedes a las personalidades que nos acompañan esta mañana. Encabeza el evento el doctor Edgar Pérez González, director de nuestra Facultad de Derecho, para quien pido un fuerte aplauso. De igual manera, damos la más cordial bienvenida al maestro Francisco Guerra Malo, notario 64 de la Demarcación Notarial de Querétaro y profesor de nuestra facultad. Bienvenido, maestro. De la misma manera, damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez, docente investigador de nuestra facultad. Bienvenido, doctor. Los autores de la obra que esta mañana se somete a nuestra consideración, demos la más cordial bienvenida a la doctora Florencia Aurora Ledesma Lois. Adelante, doctor. Y como coautor de la obra que hoy se presenta, nos acompaña el doctor Luis Arturo Marina Boites. Su servidor Enrique Rivera será el encargado de conducir la ceremonia y si no tienen inconveniente, vamos a ceder en primer término el uso de la voz al doctor Edgar Pérez González para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Gracias, maestro José Enrique Rivera, docente de nuestra facultad, integrante del grupo, del cuerpo académico que conforma aquí la doctora Florencia Aurora y el doctor Arturo Marín y además contralor de nuestra universidad. Muchas gracias y presentar un aplauso para el maestro Rivera. Gracias, y me da mucho gusto estar en esta presentación de esta obra con los autores, la doctora Florencia, a quien aprecio mucho y reconozco su trabajo y todo lo que he venido realizando desde estudiante y ahora como docente también, como investigadora y que mucho que aporta para nuestra facultad. Muchas gracias, doctora. Al doctor Marín, amigo también de batallas y nuestra facultad y a quien también me da mucho gusto estar aquí en esta presentación y felicitarlo también por su trabajo y por este liderazgo que viene haciendo en la investigación. Dos de nuestros queridos maestros emblemáticos de nuestra facultad que mucho han aportado y que me da también mucho el gusto de saludarles y compartir esta mesa, el doctor Francisco Guerra Malo. Maestro, muchas gracias por estar aquí y el doctor Juan Ricardo Méndez. Doctor, dos flamantes presentadores que seguramente estaremos muy atentos a los comentarios de la obra que hoy se nos presenta, Los derechos humanos de la función pública notarial, y que pues comentar y desde la facultad he dicho que es un honor
un gusto tener una publicación más para nuestra facultad, que viene a sumarse a un trabajo de varios docentes que a lo largo del año y en este cierre del año, por coincidencia, se viene sumando de manera muy satisfactoria. Nuestros investigadores, nuestras maestras y maestros vienen trabajando durante el año, programando sus actividades, y dentro de estos tipos de actividades, una de ellas es las obras, ¿no? Las obras que nos presentan, las obras que tienen a bien realizar, y en esta que destacó de manera muy particular es dos autores, que la obra no es una compilación, es una recopilación, es una autoría en los capítulos que ellos elaboran, de autoría propia, y que pues hoy nos comparten hablando de la importancia de los derechos humanos en la función pública, que son líneas de investigación que bien manejan ellos en sus cuerpos académicos, y que, repito, se une a un listado muy importante de nuestra facultad. Estamos hablando de una publicación por mes aproximadamente de las obras que nuestros maestros y maestras vienen realizando en nuestra querida Facultad de Derecho, y así sumando más o menos 12, 13 obras hasta 15 obras por año, que es la producción que tiene nuestra facultad de obras artísticas, que muchas están a su disposición en nuestra biblioteca, son de distribución gratuita también, no son tirajes muy grandes, pero que están ahí para que puedan consultarlas, puedan hacer el análisis respectivo, y que pues esto hace que nos dé un orgullo muy satisfactorio, ya que desde hace varios años esta labor va consolidando mucho el trabajo de investigación y de los cuerpos académicos y de nuestros investigadores que se realiza en nuestra facultad, y que algo, pues sí, que presumimos mucho porque ninguna otra facultad de derecho o escuela en nuestro estado, de las 70 más o menos que hay, tiene esta calidad de productos y este número de productos que hay. Aunado a ello, a los artículos que publican, a los capítulos que realizan, y proyectos también con financiamiento, sin financiamiento, o sea, una labor muy extensa que realizan nuestros maestros, y esto pues posiciona a nuestra facultad en una tarea muy importante, que es la sustantiva, que es la investigación, y de la cual pues estamos dando ahí cuenta de eso, ¿no? Me da mucho gusto recibir a nuestros alumnos que escucharán los comentarios a la obra, para que esto les abra el apetito, poder leer y poder conocer más acerca de estas temáticas que han realizado nuestros autores, y a nuestros docentes también que nos acompañan, invitados que se encuentran aquí, pues también muchas gracias por estar aquí en esta facultad en este día, ya en este cierre, en la última semana ya prácticamente de clases, y hacerlo de esta manera, presentando una obra, un producto más de nuestros maestros. Yo simplemente tengo que agradecer mucho a los autores por este trabajo colaborativo, por este esfuerzo que han venido haciendo de manera muy importante. Este es ya sería que la tercera o cuarta obra más o menos que tienen, ¿no? Ustedes como grupo colegiado, no es la primera, es una más de las que tienen ellos, y esto pues se suma a este gran trabajo que realizan. Felicidades y pues muchas gracias por su atención. Agradecemos el mensaje de nuestro señor director, el doctor Edgar Pérez González. Como él bien lo mencionaba, esta mañana tenemos la visita de notarios, notarias, invitados especiales, familiares de los autores, maestros, maestras de la Facultad de Derecho y por supuesto de estudiantes de nuestra licenciatura en Derecho. Por favor, un fuerte aplauso para todas y todos ustedes. Los comentarios iniciales a la obra, al texto que hoy se somete a nuestra consideración, corren a cargo del maestro Francisco Guerramalo, notario número 64 de la Demarcación Notarial de Querétaro, exdirector de nuestra Facultad de Derecho, para quien pido nuevamente un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presentación, señor director Edgar Pérez, maestro Juan Ricardo, Florencia Aurora, Ledesma, mi sobrina y ahijada. Arturo, mucho gusto en estar aquí acompañándolos en esta presentación del libro. Yo quiero prácticamente partir primero de una base que sería para los alumnos, es decir, lo que es el notariado y para qué sirve el notariado. El notariado
en esencia nace prácticamente con el hombre mismo y desde la época de los romanos nosotros tenemos esta figura que nos hace ver un testigo en los actos jurídicos que se realizaban. Un testigo que después cambia de alguna manera para atribuirle lo que llamamos la fe pública. Una fe pública que es credibilidad, porque quítenle lo público y creo que todos tenemos fe. La fe es una esencia misma del hombre. Compartimos con todo momento y tiempo nuestra respectiva fe en diferentes situaciones. Como el Estado mismo no puede proporcionar una fe general como lo hace en varios actos que realiza, es que se las otorga a los notarios para que sean ellos quien le dé credibilidad a los actos que realizan los particulares. Y así entonces los particulares se acercan ante un notario para que el acto que realizan tenga esa credibilidad y esa autenticidad que le da el notario al momento de realizarlo. Estas generalidades que son prácticamente para que el estudiantado vea cuál es la finalidad del notariado, que sin duda ha avanzado mucho jurídicamente en las diferentes etapas de la vida. Pero también habría que decir que pocas gentes se han atrevido a hacer libros respecto de los derechos humanos en la función notarial. ¿Por qué? Porque también les voy a decir que independientemente de que soy abogado ya egresado de esta facultad de hace muchos años y que tengo muchos años dando clase, los derechos humanos no eran parte de la enseñanza de la licenciatura, no existían en los programas de la licenciatura. Teníamos un fenómeno garantista que era precisamente la Constitución y los primeros artículos de la Constitución. Y prácticamente, si no me equivoco, y ahorita me desmentiría el maestro Juan Ricardo, fuimos formados en eso, en la Constitución General de la República. Y ahí aprendimos que era la pirámide de Kelsen. Y los maestros insistían y decían la pirámide de Kelsen, nada en contra de la Constitución, nada por encima de la Constitución, y de ahí nos basábamos jurídicamente hablamos. Y yo sorpresa, en el 2025, que los estudiantes se enfrentan a que sí hay fenómenos que se dan en igualdad de la Constitución. No estoy diciendo en contra de la Constitución. Y esto se llaman los tratados internacionales. México resistió mucho para entrar e ingresar a lo que serían los derechos humanos. Como bien lo narran en el libro los maestros que lo dividen en 4 secciones, una primera etapa fue en México hasta 1991-92, cuando Salinas de Gortari, presidente de la República, crea la Comisión de Derechos Humanos, un ombudsman. El primero de ellos le compartía aquí a Florencia 2 fotografías que conservo del primer ombudsman, que sería Jorge Carpizo, y un reconocimiento que le hacemos aquí en la Facultad de Derecho porque vino a dar una conferencia precisamente sobre ese tema, sobre lo que era el ombudsman. Para nosotros era un choque generacional entender la Constitución y entender los derechos humanos. Y entonces, bueno, pues prácticamente el estudiante como ustedes, la principal audiencia que tengo aquí, tuvieron ya la formación de los derechos humanos, haciendo un lado aquella idea de que era únicamente la Constitución los llamados derechos humanos. Hay un principio en los derechos humanos que yo reconozco y que es elemental, y se llama dignidad. Y esa dignidad que en varios libros que vienen escritos por autores españoles nos hacen entender en forma general lo que sería el contexto de la fe y lo que sería la dignidad. Indudablemente que nosotros tenemos un principio fundamental. La dignidad es propia de nuestra fe. Creemos en nosotros mismos, de ahí nos creamos. Para regular lo que sería la función notarial en México la regula la Constitución General de la República y se lo da a los estados para que ellos sean los que de alguna manera también regulen lo que sería su funcionamiento. Por eso en Querétaro, hablaremos concretamente de Querétaro y en todos los estados de la República existen una ley notarial. Esta ley del notariado de Querétaro integra al que llamamos nosotros Consejo de Notarios. En otros estados les llaman colegios y les llaman de otra manera. Nosotros en Querétaro, que es el que prácticamente nos interesa para este tema, se resume en lo que sería un Consejo de Notarios, que lo forman todos aquellos notarios que han sido nombrados por el Ejecutivo. Es decir, al momento en que son nombrados es obligatorio ingresar a ese consejo. El Consejo entonces en primera instancia regula
lo que sería el funcionamiento del notariado en el estado de Querétaro. Y también lo hace, obviamente, aplicando la ley del notariado, y nuestra relación inmediata y directa es con Secretaría de Gobierno, quien está al tanto de la función notarial. Por supuesto, en el transcurso de la función notarial nosotros nos entregamos a lo que llamamos tráfico inmobiliario principalmente. Pero sí debo hacer, y aprovecho el auditorio para hacer una defensa del notariado. Nosotros no somos responsables de los fraudes que realizan las inmobiliarias, ni somos responsables de la suplantación de personas, ni somos responsables de la falsificación de documentos. Es decir, sí es nuestra obligación verificar que todos los documentos que se nos entregan sean efectivamente los auténticos y los necesarios para hacer una operación. Pero esto quiere decir que si nosotros no realizamos esa función de responsabilidad de verificar la documentación que se nos entrega, estamos incurriendo en faltas administrativas que la ley del notariado sanciona. Creo que habría que empezar también a ver un fenómeno de carácter mundial para entender los derechos humanos desde mi punto de vista. Insisto en decirles que yo me formé en una teoría constitucionalista, pero al analizar algunos temas, yo quiero partir de algo muy interesante que es la terminación de la Segunda Guerra Mundial, 1945, fenómeno que se da y que las organizaciones que había desde el punto de vista mundial no pudieron hacer nada ni evitar ningún fenómeno que se pudiera dar con esa guerra que todos ubicamos. Pareciera ser que ya para los jóvenes la Segunda Guerra Mundial está muy lejana, pero no, está muy cercana. Prueba de hecho es que fue para mí, en mi opinión, el parteaguas de lo que serían los derechos humanos. ¿Por qué, en mi opinión, y por qué parteaguas de los derechos humanos? No voy a narrarles todas las arbitrariedades que cometieron, pues, los alemanes, los franceses, los norteamericanos. Dicen que el vencedor siempre escribe la historia, pero cuando la historia la analizamos a cierta característica desde el punto de vista de lo que hacen aquí los maestros de investigadores, nos damos cuenta que a veces construimos héroes con pies de barro y vemos y narramos hechos que son verdaderamente peliculescos y que no fueron la realidad de las cosas. Yo tengo un concepto en las ideas de que todavía Francia no sigue queriendo a los norteamericanos, porque los norteamericanos al llegar a Francia hicieron muy parecidos destrozos que los alemanes con la población francesa. Y así les podría hablar, no se diga de los rusos, cuando les permiten aquella famosa unión de Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, entrar a Rusia primero. Bueno, los rusos, no voy a menospreciarlos de ninguna manera, pero son muchos hasta la fecha, ¿verdad? Son demasiados. No les importaba que se murieran en los campos de batalla, además con un armamento muy rudimentario. En mi opinión, también le pasó a Rusia le pasó a Alemania lo que le pasó a Napoleón Bonaparte, pues aniquiló precisamente las heladas y los fríos que hubo para que el ejército alemán regresara y no pudiera conquistar a Rusia. Pero cuando Rusia entra a Alemania, hay verdaderos destrozos. Y no hay ninguna organización que hubiera protestado más allá, más que los juicios que conocemos nosotros que se realizaron en contra de los alemanes. De ahí nace una organización nacional unida de las Naciones Unidas y de esta manera pues empieza a tener un fenómeno más aceptable. Y en mi opinión les digo, de ahí viene el tema de los derechos humanos con mayor fuerza, empieza a realizarse. Estos temas que han ocupado la atención mundial, porque ahora es así, todos los países se fijan en los derechos humanos. Y qué bueno, y subrayo la palabra que les dije hace un momento, se fija en la dignidad humana. Dignidad que nos pertenece a todos y cada uno de nosotros en todo momento de la vida, hasta en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en las personas, en todo nos basamos en la dignidad humana. Lo considero en lo personal. Los maestros podrán en un momento dado decirme si estoy en lo correcto, a la dignidad como el fundamento principal de lo que sería el derecho humano. Es de suma importancia que la comunidad despierte ante estos intereses, sobre todo los jóvenes. Las gentes que ya hemos encontrado una formación,
pues también encontramos un medio de defensa muy digno de aplicarlo en relación a las controversias que se puedan presentar en los derechos humanos. Pero para los jóvenes es fundamental ahora analizarlos. Insisto, este libro que presentan es un libro novedoso, bastante novedoso, pero ¿para quién? Para el estudiantado y también para los maestros, porque todo libro que se haga en la Facultad de Derecho le sirve a los maestros. ¿Por qué nos sirve? Porque con estos pequeños libros, que a veces no estamos muy ilustrados en lo que son los derechos humanos, podemos comentarlo con los jóvenes. Entonces prácticamente se convierte en lectura obligada de los maestros para que cuando podamos hablar sobre un tema tan trascendente como esto, que es el derecho humano en la función notarial, nos pueda a nosotros abarcar un conocimiento. Sin duda es un avance en el conocimiento de los derechos humanos y en primero diríamos nosotros que esta reforma constitucional del 92, a la cual hice referencia hace un momento, también tiene un histórico planteamiento que para muchos de los jóvenes, salvo los maestros, recordarán, es el famoso caso Radilla, aquella persona desaparecida que es valorada por organizaciones internacionales y sancionando al Estado mexicano. Y aquí nos damos cuenta de algo, esta persona desapareció hace más de 50 años y todavía, conforme a la ley, lo seguimos buscando. ¿Por qué? Porque los desaparecidos deben seguirse buscando. Y así lo marca la ley. Y algo que ha sido también un avance enorme es que son sancionadas las personas que cometen un delito, desaparecen el cuerpo, pues no prescribe, continuará la investigación hasta poder saber cuándo se eliminó. Por lógica, ustedes entenderán que este movimiento que le corresponde al Estado mexicano investigar, pues ha pasado los años, ha pasado prácticamente al olvido, pero debe estar en mente y en el estudio de los jóvenes. El libro que nos presentan se divide en cuatro secciones. La primera hace una de introducción de cómo aparecen los derechos humanos, que no quiero yo repetir históricamente lo que ustedes van a ver en el libro y que contiene precisamente datos generales de formación académica para los alumnos y para los maestros, claro. A cada uno de nosotros nos tocará abundar en el tema y decir, voy a estudiar más sobre los derechos humanos, porque este libro nos despierta inquietudes. A mí me las despertó y entonces tuve óptica de ver algunas otras investigaciones sobre derechos humanos para poder opinarle a los alumnos en su momento. En la parte segunda de lo que sería este libro, con una gran fluidez, analiza y nos da a conocer cuál es la función pública notarial a la que hice referencia. Y que les repito, la gente conoce a un notario. Los jóvenes aquí, estudiantes y por supuesto abogados y público en general, conoce a un notario, pero a veces difícilmente sabe qué hacer o qué hace un notario. ¿Para qué sirve el notario? ¿Y cómo llegamos a esa concesión del fiat, ¿verdad? De la patente. Llegamos a ella por una distinción que hay que cumplir ciertos requisitos. No necesariamente ustedes van a ver que los requisitos en un momento dado se sigan conservando en el notariado, sobre todo lo que se llama el de honradez. Entonces, este fenómeno de honradez, por eso sabrán a veces que el Estado sanciona a notarios por no tener la honradez que debería tener. Pero yo les diría que más del 90%, 95% del notariado queretano se rige bajo bases de honradez. Aquí Florencia, pues prácticamente yo creo que nació en una notaría al lado de una escritura y ahí estuvo en una gaveta haciendo sus primeros cuidados, como ahora traen a Arturo Alejandro a estas reuniones, porque Florencia sabe de notariado, sabe, y entonces sin duda esta influencia que le está dando tanto Arturo como Florencia a su hijo, aquí lo van a tener ustedes algún día estudiando. A lo mejor ya no lo vemos, pero aquí lo tendremos y también tendremos a alguien con el interés de investigar, no de aprender el derecho, jóvenes, por aprenderlo. No se trata de egresar de la Facultad de Derecho teniendo conocimientos para buscar chamba o trabajo. Se trata de que siempre le demos aquí al alumno la idea de investigar, crecer, cómo se crece a través de la investigación, no de los machotes para hacer demandas o formularios que ya existen.
sino se trata de que cada uno tengamos fe en nosotros mismos al redactar un documento. Y hay veces, jóvenes, que cuando redactamos un documento, los abogados, nosotros mismos decimos, qué bonito me quedó. Aunque a la hora de la hora en el juzgado nos dice, le quedó muy bonito, pero no tiene la razón, ¿verdad? Bueno, pero la satisfacción que me queda es que yo estoy muy a gusto con el documento. Eso no pasa en el notariado, ¿verdad? En el notariado implicaría una falla en la actuación notarial y sí nos quedan muy bonitos. Es decir, cada uno está convencido de la tarea que hace al realizar una permuta, una compraventa, una donación, un poder, una ratificación, una comparecencia. Decimos eso que estamos hablando. Qué bonito me quedó. Es decir, porque estoy satisfecho con mi trabajo, con lo que estoy haciendo. En un tercer capítulo nos habla de la técnica jurídica que nos narra precisamente el garantismo dentro del notariado. Interesante porque nos habla sobre la seguridad jurídica que ofrecemos y eso es lo que vamos a utilizar términos coloquiales, ¿verdad? Vendemos, porque dicen, oiga, el notario cobra, sí, claro. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos da absolutamente nada, ni nos da salarios, ni nos da maquinaria, ni nos da computadoras, ni nos da vehículo, no nos da nada. Nos dice, te otorgo la fe pública, tú manéjala dentro de estos lineamientos que son la ley del notariado y bajo la supervisión del gobierno del Estado. Y entonces lo que tenemos son una serie de gastos. Por ejemplo, les diría, los que somos notarios como servidor por más de 30 años de servicio, pues tengo varios empleados, pero esos empleados de alguna manera, al ser liquidados, los voy a liquidar yo. No los liquida el gobierno, los liquidamos nosotros. Ahora no nos dieron botellita de agua, no alcanzamos de haber sabido. No te preocupes. Este, y pues prácticamente la última parte de su libro entra directamente al notariado, que creo que sería muy factible que, yo no sé, esta también es una pregunta, si el libro, aparte del tiraje que hacen, pudieran ustedes donar algunos al Consejo de Notarios porque los notarios lo tenemos que leer, porque de la parte que más me llamó la atención y más me preocupó, que verdaderamente me preocupó, bueno, pues aquí está Carlos, que es el de la Academia de Sesiones Académicas, me están entregando 4, prometo entregar 3. No, le entrego los 4, no se preocupe. Este, el último capítulo me llamó mucho la atención, muchísimo, porque ni siquiera el gobierno cumple con eso, ni siquiera el municipio, ¿verdad? Las banquetas, todos hemos transitado por banquetas, todos caminamos. Yo tengo el gusto y el placer hasta antes de la operación de una rodilla de caminar diario sobre las calles. Es un riesgo, agujeros, desniveles, de estos medidores de luz que salen, se pega uno en la cabeza. Pobres personas que tienen algo de incapacidad de la que tocan aquí, que es la vista, ¿no? Si nosotros que estamos en nuestros 5 sentidos, y veo que todos, no veo aquí a alguien que tenga una discapacidad, tenemos problemas con el simple tránsito cotidiano, banquetas muy altas, falta de respeto para estacionarnos. Vamos al súper y encontramos que el joven se estacionó en un lugar que yo necesito. ¿Ah? Digo, estoy hablando en sentido figurado, todavía no, pero lo voy a necesitar porque para allá vamos. Y entonces decimos, qué imprudencia de este joven. A donde vayamos, un hospital, encontramos que los lugares que están reservados muy bien pintados no son para eso. ¿Queremos ir a gobierno del estado? Pues hay una enorme escalera, ¿verdad? Tengo entendido que hay un elevador, pero nada más es para los cuates. Y entonces, como yo no soy cuate, pues tengo que subir esa escalera del Palacio de Gobierno. ¿Sí? El municipio sí tiene elevador, ese sí sirve, ¿verdad? Ese sí el municipio. Pero no sé, algunas otras dependencias que ustedes ubiquen y que lo mismo que yo hice fue un análisis de las discapacidades que puede tener una persona y lo complicado que es para encontrar movilidad, ¿sí? Entonces, cuando ella habla de este problema, lo asumimos, ella y Arturo, a ella me refiero a mi sobrina, le digo así por su confianza que le tengo. Doctora, ¿verdad? Para los demás, para mí ella. Cuando
Florencia habla de este problema. Analizo las notarías. Yo tengo una notaría en el centro de la ciudad de Querétaro. Es un problema, verdaderamente problema, ¿verdad? Para estacionarse, un problema. Para entrar a la notaría, otro problema, porque es una casa antigua. Entonces tiene escalones. Tiene una puerta, pues prácticamente hay que brincarla. No hay accesos de barandal. Le estoy hablando y me estoy autocriticando, ¿eh? No hay baños propios para personas con discapacidad, no los tengo, ¿verdad? Y nada más estoy hablando de eso en cuanto a los espacios. Ahora, ustedes que deben conocer notarías, pues hagan un análisis y verán que todavía no nos llega, y fíjense cuánto tiempo ha pasado para que nosotros hagamos modificaciones y se nos exija. Y si estoy hablando de notarías, también hablaría de edificios, ¿verdad? Para que el gobierno municipal exija la realización de estos actos de mantenimiento y de apoyo a personas con discapacidades físicas. No me quiero meter en el tema de la expresión, si hay discapacidad, personas con capacidades diferentes, porque ahora los derechos humanos también les ha dado, igual que siempre, a los autores a tratar de utilizar de diferentes denominaciones. Bueno, yo pidiendo perdón a la audiencia, yo considero que son discapacidades. Y esa discapacidad puede ser visual, puede ser al caminar de rodilla, por ausencia de algún miembro del cuerpo, gracias maestro, y que de alguna forma nos afecta algo que es muy especial y que todos tenemos afortunadamente, la locomoción, podernos mover, ¿no? Poder ir de un lugar a otro lugar. Pero no nos fijamos en otras gentes. Ahí de la notaría, que está en 16 de septiembre, eh, abajo hacia el Mercado Escobedo, no, el Mercado de la Cruz, hay una asociación que yo apoyo, que están ahí unas personas con debilidad visual. Estas personas con debilidad visual tienen muchos problemas por el simple hecho de caminar sobre las calles y van inclusive en fila india. Yo no sé, y si el maestro Juan Ricardo se acuerde, aquí tuvimos dos alumnos con problema de visualidad y los dos terminaron leyes. Creo, tengo entendido que uno falleció, el otro se me perdió, Sí. pero qué valentía de dos jóvenes de meterse a estudiar la carrera de leyes con problemas visuales. A lo mejor con otro tipo de discapacidad sería más sencillo, pero para el derecho. Y fueron mis alumnos y era un verdadero, una comunicación, porque además, pues yo siempre he sido bastante bromista y les decía a ellos, como ustedes podrán ver, y me decían, no, maestro, pues esto es nuestro problema. Bueno, tiene razón, nada más unos pueden ver, otros no. El examen tenía obviamente que ser oral, hacíamos los exámenes orales, pero uno trataba con estos alumnos de ser sus amigos, compañeros, cómplices, para decirles, no es mi culpa, pero entiendo tu problema. Y al entender tu problema estoy contigo en lo que yo te pueda ayudar. Y entonces aquí al narrar este tipo de cuestiones de discapacidad no me fui únicamente a la cuestión de ubicación de los locales, me fui a algo más interesante desde el punto de vista jurídico, los apoyos que debemos brindarles. Nuestra ley del notarial, que creen, en mi opinión, y yo creo que coincidirán algunos notarios, aquí Carlos Ledesma, en que debe modificarse en algunos aspectos en apoyo a estas personas, como lo narra atinadamente Arturo y Florencia. Es decir, ¿cómo decirle a una persona que va a firmar una escritura? Bien, hay un mecanismo que marca la ley del notariado y que marca el Código Civil, que son los testigos instrumentales y los testigos de lectura. Y entonces, cuando una persona tiene una debilidad visual, pues se nombra un testigo instrumental, que es el de firma, y un testigo de lectura. Y entonces se le pasa a la persona para que lo lea y la ley dice, deberá leérselo el notario, leerlo el testigo de lectura y la persona poner su firma o su huella digital en su momento. También habría un procedimiento para las huellas. Pero las personas de edad avanzada se nos complica mucho a los notarios. Me refiero a edad avanzada, que no quiero yo poner edades porque a lo mejor le atino a la mía, ¿verdad? Entonces, edad avanzada, vamos a dejarlo así.
Edad avanzada quiere decir que puede ser a los 60 cuando tienen un problema neurológico, que no entienden o que tienen cierta discapacidad de carácter intelectual. Y voy a rectificar, ¿por qué edad avanzada, verdad? Un joven, un joven que tenga un problema neurológico, ¿cómo el notario debe explicarle? Debemos nosotros llamar a algo que le están denominando personal de apoyo. ¿Y quién es el personal de apoyo? Nosotros tradicionalmente lo conocíamos en la ley, pues como un psicólogo, un psiquiatra, una persona. No, fíjense que ahora podrá ser una persona de su confianza para que ese personal de apoyo le esté diciendo lo que va a firmar. Porque sí puede haber una persona que tenga una discapacidad neurológica, que haya sido, ejemplo, heredero de una casa y tiene que ir a recibir esa herencia ante el notario. Necesita una persona que lo apoye. Por supuesto, en su caso, todos los que son abogados me dirán, cuidado porque hay que nombrarle un tutor. Sí, 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 pero creo que el tema es la idea de que aquí, en el último capítulo, se incluye la necesidad de que el notario se introduzca a esto, a las cuestiones de lo que serían los derechos humanos en la función notarial y que no tengamos a todos, por eso hice referencia a los gobiernos en forma general, en decir todos son iguales, ¿no? Hay personas que tienen diferencias y esas personas que tienen diferencias puede ser de cualquier tipo, incluyendo el idioma. A mí me ha tocado personas extranjeras que quieren hacer su testamento, como lo hacen teniendo que llamar a un intérprete que conozca el idioma. Pero con todo y que el Tribunal Superior de Justicia tiene intérpretes, ¿por qué voy a confiar en el intérprete? Es decir, ¿por qué voy a entender yo el alemán, el francés, el inglés que no lo conozco porque me lo está diciendo el intérprete? Entonces, fíjense que yo recurro a algo y también esto tiene que ver con que este libro nos despierte la práctica. Póngamelo por escrito. Oiga, soy alemán, no entiendo nada de alemán, pero lo voy a integrar al apéndice y al testimonio para que cuando usted, aparte del intérprete, el intérprete me dice qué dijo, me lo hace por escrito y lo ingreso de puño y letra. Esto nos da que lo que precisamente nosotros entregamos. Los derechos humanos, este libro nos avanza mucho en la función notarial, pero ¿qué creen? Nosotros lo que damos es certeza jurídica, que el acto que ustedes están realizando tiene la certeza jurídica de que esté bien hecho. Pues les agradezco mucho su atención, espero ser lo suficientemente eh, cauto en explicar algunas cosas que les tocará, sobre todo al maestro Juan Ricardo, que hace rato le preguntaba cuántos años tenía dando aquí clase en la facultad. No los digo yo, mejor que los diga él, porque si no detectan la edad de él. Y por supuesto, pues él es más joven que yo y por tanto cedería la palabra a quien le corresponda, maestro. Y les agradezco su atención, muy amables. Agradecemos los comentarios del maestro Francisco Guerra. Escuchemos ahora los comentarios que a su parte corresponden del doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Saludo esta mañana al doctor Edgar Pérez González, director de nuestra facultad, al maestro Francisco Guerra Malo, al doctor Enrique Rivera, a la doctora Florencia Aurora Ledesma Lois y al doctor Luis Arturo Marina Boites, profesores de esta institución. Buenos días a todas y a todos. Primeramente, quiero agradecer la gentil invitación que me formularan los autores de este libro para hacer algunos comentarios. El propio título del libro, Los derechos humanos en la función pública notarial, tiene implicaciones no solo de discurso, sino de una cuestión analítica que referiré más adelante. Esta obra es de ambos ópera prima y tiene relevantes méritos como es el conjugar
materias que corresponden a campos de la sistemática jurídica que es arduo transitar y ofrecer una lectura, una propuesta de construcción de lo que será, como decía el maestro Guerra Malo, la necesidad de construir nuevos ordenamientos reguladores de la función notarial. ¿A qué me refiero? La función notarial ha siempre estado en el ámbito del derecho privado, a reserva de la cuestión del nombramiento y de responsabilidades que ha sido de derecho público, pero fundamentalmente todo su quehacer estuvo vinculado a este campo de las relaciones intersubjetivas. El arribo de nuevas visiones o paradigmas, como se le menciona en el campo del derecho mexicano, como es 1992 y 2011, con las reformas a la Constitución General de la República en materia de derechos humanos, es el otro ámbito en el cual se ingresa en esta obra. Y finalmente, un campo pues realmente nuevo, que tan nuevo es que no tenemos todavía una materia que en el plan de estudios de la mayoría de las facultades de derecho del país, que es el derecho de los grupos vulnerables. Es decir, una nueva categoría que escapa al campo del derecho privado, que no pertenece al derecho público, que está como una vertiente de los derechos humanos, pero que a la vez es una novedad. Y este libro tiene ese gran mérito, que nos plantea una conjunción en una figura, en el notario público. Es decir, algo que no hubiese sido posible pensar en una perspectiva de hace algunos años. Es decir, tradicionalmente la enseñanza del derecho notarial en especialidad gira en torno a los procedimientos, a la práctica, mucho sobre ello, pero no a esta función. Bueno, y por decirlo de alguna forma, también nos lleva el estudio de esta conjunción de diversos saberes jurídicos, de diversos ámbitos de lo normativo, a plantearnos, pues, en la función notarial. El notario es una de las figuras del campo del derecho como operadores del sistema jurídico que tiene presencia en este territorio de lo que hoy es Querétaro de más antigüedad. Hay todavía algunos aspectos por precisar, pero junto con un enviado de la corona española, por 1540 ya tenemos notarios actuando en Querétaro en actos de certificación de la función del Estado, que era entonces el otorgamiento de mercedes, por un lado, y por otro lado, un pleito larguísimo que tuvo origen entre el Obispado de México y el Obispado de Michoacán por el cobro de diezmos en lo que era esta región y por la jurisdicción eclesiástica, en cuyo caso los notarios eclesiásticos y escribanos públicos y reales actuaron alrededor de los 40 años que duró el pleito. Así que la presencia del notario como un elemento fundamental del sistema jurídico en cuanto a agente del cual depende el cumplimiento de las normas es de larga data. ¿Hacia dónde va? Pues precisamente hacia donde se encamina ese último vértice que señala la obra, hacia una serie de responsabilidades cada vez en aumento que tiene el notario. Recuerdo en una época de un sexenio que no es muy digno de recordarse, cuando se crean las leyes de desarrollo urbano y entonces se coloca al notario como responsable del cumplimiento de la normativa de derecho urbanístico, de los planes municipales, de los planes parciales de desarrollo, y entonces las escrituras públicas tendían a ser kilométricas, y hubo mucha resistencia hasta que finalmente esa parte ha sido omitida, no sé si para bien o para mal. Me parece que toda obra académica que es producto de una investigación
merece ser llevada a las prensas. Pero esa investigación tiene que estar sustentada en un trabajo serio, en un quehacer académico pertinente, eficiente, productivo. Y este es el caso, porque el trabajo que hoy presentamos de los doctores Ledesma Lois y Marina Boites ha sido precedido por otros trabajos. No es de pronto ya tenemos una obra maestra. Han estado llevando a cabo una serie de investigaciones en colaboración, en coordinación, en revistas, en capítulos de libros. O sea, estamos hablando de la presencia y de la función de una investigación. Sin embargo, como ha sucedido en algunos otros momentos del devenir de nuestra facultad, si no existe un respaldo a esa tarea de investigación, pues aquello se queda simplemente ahí como una posibilidad, como una promesa. Es por ello que también hay que reconocerle al señor director, al doctor Edgar Pérez González, el apoyo que da para que esta obra llegue a las prensas y llegue al mundo, porque la editorial Tirant Blanche sube el libro a una página que puede ser vista en cualquier parte del mundo, este, y que con ello pues ya no es necesario quizá tenerla en todos los estantes de las bibliotecas y las tradicionales consultas que hacemos los lectores o los investigadores. Creo que esa posibilidad de que la Facultad de Derecho esté generando cada año más de una docena de obras y que se publiquen en este medio, le da a la Universidad Autónoma de Querétaro un papel fundamental. No somos una universidad enseñante, pertenecemos a una institución académica que genera conocimiento. Y eso es lo que tenemos que señalar de esta obra, porque desde mi punto de vista y lo poco que yo puedo ver y saber acerca de publicaciones, es un título inédito. Es decir, estamos en presencia de un momento inaugural de lo que será probablemente ampliar, dedicarle algunas partes mayor énfasis, pero que estamos hablando de una nueva etapa del estudio de la función notarial con base en los cambios constitucionales que han ocurrido en nuestro país. Me llama la atención una parte que en el estudio de los derechos humanos, en este despliegue que hacen los autores de los antecedentes y de cómo se llegó a la consagración en el nicho constitucional de este concepto. Eh, Nuestra facultad de Derecho, como bien lo atinaba el señor mm, maestro Francisco Guerra, ha sido tradicionalmente una institución que forma estudiantes bajo el criterio positivista, formalista y a veces hasta medio kelseniano. Pero la irrupción del concepto de derechos humanos significa para muchos, en mi caso yo no cursé esa materia en la licenciatura, que si no estudiamos como recomienda Couture, cada día somos menos abogados porque no hemos estudiado toda la doctrina y toda la sistemática de los derechos humanos. Y entonces, como jueces, como ministerios públicos, como asesores, como consultores, pues a veces no tenemos una atinada intervención porque carecemos justamente de ese saber. Decía otro maestro de nuestra facultad, Ricardo Ugalde, en alguna ocasión, con las reformas a la Constitución, bibliotecas enteras, pues ya no sirven para mucho, porque el concepto del derecho humano es una categoría que tiene dimensiones todavía poco exploradas. No son derechos naturales, se parecen. Porque hablar del justnaturalismo es hablar de una vendetta histórica de este método frente al positivismo liberal que irrumpió en nuestro país a mediados del siglo XIX. No es un renacimiento del justnaturalismo. No, no, no. Es una cuestión diferente. Es la cuestión de asignarle como
Aquí yo uso la palabra, no la usan los autores, pero el sentido es el mismo, de derechos inmanentes al ser humano, a la persona. No importa que el Estado diga que no, no importa que el Estado no diga nada, no importa que el Estado lo prohíba, el ser humano tiene derechos más allá de la norma y contra leyem. Y en esta corriente, como señalaba también el profesor Guerra Malo, la progresividad de los derechos humanos en la que se inscribe el tratamiento de este libro bajo el principio pro persona. Entonces, esto mereciera y sería motivo de un análisis que pudiera realizar la academia, nuestra facultad, con vistas del bicentenario de los estudios jurídicos que se imparten en ella. Porque no podemos seguir siendo una escuela positivista formalista. El paradigma del que hablan los autores en el libro convoca a hacer una revisión del saber jurídico que está enseñándose en nuestra facultad, como si no hubiera habido una reforma a la Constitución, como si no hubiera una nueva categoría en el sistema jurídico. La obra la ha reseñado ya el maestro Guerra Malo, no repetiré eso. Me gustaría señalar que la función notarial ha tenido una evolución desde que los notarios llamados escribanos eran los fedatarios de las acciones del Poder Judicial como secretarios de los juzgados, función que se fue dejando pues a finales del siglo XIX hasta crearse los secretarios de juzgados, también dotados de fe pública, y el notario como que se quedó ya en el ámbito privado. Pero ahora, con estas funciones que tiene, que se han adosado, además de auxiliar en el cobro de los impuestos, ¿no? Porque en su carácter de solidariamente responsables de las contribuciones, pues también son auxiliares del fisco. Entonces, la función notarial está en un proceso de transformación. Y eso es lo que los autores advierten. Creo que la incorporación de una bibliografía extensa, realmente es muy amplia la bibliografía que contienen, me parece que revela el esfuerzo. Sí, los libros son para decir lo que pensamos, pero no lo podemos decir sin saber qué se ha dicho antes. Y en este caso el libro es eso, una nueva visión, en un nuevo esquema, en un nuevo tiempo y en un nuevo papel que les corresponde a los notarios. Por último, en el libro se incluye, me parece atinadamente, sobre todo por las personas a cuyos dichos se incluyen, nuestros queridos amigos Jorge Lois Rodríguez, Eric Espinosa, Sergio Cepeda, Carlos Altamirano y el propio maestro Francisco Guerra Malo, quienes incorporan, y es el epílogo del libro que le da ese sustento. Un libro, en una teoría bibliográfica, dice, será libro aquel que parece serlo. Y este no solo lo parece, lo es. Muchas felicidades. Muchas gracias por sus comentarios al doctor Juan Ricardo Jiménez. Ahora por parte de los autores del texto que se somete a nuestra consideración esta mañana, en primer término escuchemos las palabras de la doctora Florencia Aurora Ledesma Lois. Adelante, doctora. Muchas gracias, maestro Enrique. Y bueno, primero que nada, agradecerles a todos su asistencia el día de hoy, a nuestra querida familia, a nuestros amigos que están aquí también en primera fila, nuestros queridos estudiantes, evidentemente a nuestro director Edgar Pérez González, a mi tío abuelo, a quien quiero mucho. Muchas gracias, tío. Al doctor Juan Ricardo Jiménez, a quien admiramos en sobremanera mi esposo y yo. Realmente les comento que mi esposo tiene aquí unas palabras que hemos escrito para todos ustedes, entonces mi intervención va a ser sumamente breve, solamente para decirles que nuestra obra realmente tiene como objetivo el hecho de enaltecer la función notarial, el hecho también de hacer saber a todas las personas que no conocen de manera directa qué es lo que hace el notario, toda la responsabilidad que tiene y sobre todo también, como lo han comentado, la transformación conforme a este nuevo paradigma neoconstitucional en el cual nos encontramos.
Quiero decirles que en este libro nosotros tratamos también temas respecto a cuestiones tecnológicas, a las que el notario también se tiene que habituar actualmente. Hablamos también respecto justamente de la importancia de la preparación profesional que debe de tener el notario. Hablamos también de las formas de acceso a la función notarial que se dan dentro de la República Mexicana, porque como ustedes también lo han escuchado en algunas de nuestras clases, no son iguales en todos los estados de la República. También, por otro lado, hacemos mucho énfasis en la seguridad jurídica, en la propiedad privada, en la vivienda digna, en lo que justamente el notario se tiene que enfocar. Les damos nuevamente las gracias aquí por su asistencia y si me permiten le voy a dar el uso de la voz a mi esposo, el doctor Arturo Mario. Adelante. Muchas gracias. Como ya lo dijo mi esposa, la doctora Florencia, les hemos preparado unas palabras a todos los que nos acompañan el día de hoy. Comenzando primero agradeciéndole a nuestro director, el doctor Edgar Pérez González, a quien le agradecemos todas las facilidades que nos dio para publicar este libro. Así como siempre confiar en nosotros como sus profesores, permitiéndonos demostrarle con acciones y hechos la rectitud de nuestro actuar, nuestro compromiso con la formación del estudiantado, fundado con los más altos principios y valores. De igual manera, agradecemos a nuestros comentaristas, el doctor Juan Ricardo, el maestro Francisco Guerra, quienes son queridos maestros para nosotros y les agradecemos enormemente estas buenas referencias que han dado sobre nuestra obra, la cual busca abonar al conocimiento en materia de derechos humanos y derecho notarial. Sus comentarios serán atesorados por nosotros con la más alta estima, ya que los reconocemos como grandes referentes académicos y universitarios. Nos sentimos muy honrados porque nuestra obra fue de su agrado y la han encontrado pertinente, siendo lo anterior uno de los principales objetivos para aspirar de todo investigador con sus productos académicos. De igual manera, agradecemos al maestro José Enrique Rivera Rodríguez, quien es miembro de nuestro cuerpo y amigo que nos acompaña en todos estos eventos y con toda la colaboración que realizamos en nuestro cuerpo. A los maestros, compañeros y amigos que nos acompañan hoy en esta presentación en el auditorio, en la primera fila, en el podium, por honrarnos con su presencia, a todos nuestros estudiantes que en este día llenan este espacio, quienes nos inspiran para trabajar con entusiasmo y empeño, tratando de transmitirles una parte de nuestro conocimiento. Nuestra actividad docente estará enfocada en proporcionar el mejor contenido para ustedes. A Dios, a nuestra familia, a nuestros padres y hermanos, quienes nos acompañan en cada paso que damos, sirviendo como inspiración, guía y respaldo a nuestro actuar. Y por último, queremos agradecerle a nuestro ser más importante, a quien dedicamos nuestra obra y nuestras acciones, y quien nos impulsa a despertar y mejorar cada mañana, a nuestro amado hijo, Arturo Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Florencia Ledesma Loy, al doctor Luis Arturo Marina Boites. Para cerrar el evento, le voy a pedir al doctor Edgar Pérez González, nuestro señor director, proceda a la entrega de las constancias que se emiten con motivo de la ceremonia. En primer término, entregamos la constancia respectiva a los comentaristas. En primer término, al doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez. Al maestro Francisco Guerramalo. Y a los autores que sometieron a nuestra consideración su obra más reciente, al doctor Luis Arturo Marina Boites. Y a la doctora Florencia Aurora Ledesma Lois. A quienes nos hicieron favor de seguir este evento a través de las redes sociales y las plataformas tecnológicas de la Facultad de Derecho, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes
que pasen un excelente martes. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Nos faltaría una constancia, perdón, una constancia más para nuestro presentador y querido maestro y amigo José Enrique Rivera Rodríguez también. Muchas gracias, muy buen día a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buena tarde.